Buenos días, somos de la Facultad de Administración y les venimos a presentar nuestro tema, que es el exconvento de San Francisco. Los integrantes de nuestro equipo son Fuentes Aragón Emanuel, Hernández Méndez Jocelyn, López Santiago Diana, Ochoa González Kimberly, Pérez López Lisset, Ruiz García Ashley y Vázquez Rodríguez Fátima. Damos inicio a nuestro video y esperemos que les guste. Iglesia de San Francisco, que se encuentra en Boulevard Eva 5 de Mayo y Avenida 14 Oriente. La orden franciscana fue la primera en llegar a los territorios americanos conquistados por los españoles, apenas 3 años después de la caída de Tenochtitlán en 1521. La época de construcción del templo conventual de San Francisco fue en 1535 por Montlinia, quien fue él el que puso la primera piedra. En 1558 aún no quedaba terminada, pero en 1567 a 1570 el fray Miguel Navarro fue él el quien la terminó, por lo cual en ese entonces vivían 16 frailes y 5 novicios. En el exterior, la fachada fue construida en 1747 y 1765 por el arquitecto español José Buitrago. Por el interior, la estructura original es del siglo XVI, por el cual también fue construida en 1567 y 1570. La fachada principal del Templo de San Francisco es uno de los ejemplos de las modificaciones que se han tenido en los templos de los poblanos a lo largo del siglo. Durante el siglo XVIII se realizó el proyecto de reformar la fachada sobria del siglo XVI, con cantera, ladrillo rojo y azulejo, con un diseño de los retablos del interior de las iglesias, tal y como lo podemos observar el día de hoy en las iglesias. Siguiendo los modelos de la época, se combinan tableros de loza blanca vidriera conocida como la Talavera Blanca. Cada uno de ellos representa jarrones con ramos rojos como símbolo de la Inmaculada Concepción, protectora de la diócesis de Puebla. Del lado del Evangelio se encuentra un tablero con azulejos que representa la Inmaculada Concepción con algunos símbolos que provienen de la letanía lauretana. El sol, la escalera, el espejo, la palma, la fuente, de la epístola se encuentra un tablero con San Andrés y la cruz de su martirio. También fueron colocados azulejos para formar cruces, debajo de las cuales se colocaron de manera desordenada azulejos que seguramente se reciclaron de otra obra. Además, se pueden observar dos pequeños tableros con las imágenes de un águila bicéfala, símbolo de la familia de Carlos V de España. Vamos con la porciúncula. De las fachadas que se conservan de la iglesia de San Francisco, solo la lateral, conocida como la porciúncula, guarda el aspecto que debió tener entre 1552 y 1570. Sobre la puerta se encuentra grabado sobre piedra un texto en latín que significa «He aquí el arma de nuestra lucha», refiriéndose a la cruz que se encuentra en el nicho. Al centro de cada hoja de la puerta se esculpieron las imágenes de dos santos franciscanos, Juan Duns Escoto y San Antonio de Padua. Esta es la portada más antigua de la ciudad. Hola, mi nombre es Jocelyn y yo les vengo a presentar el tema de grandes lienzos para una gran iglesia. Pues en los muros de esta iglesia se conservan 3 lienzos de tema franciscano. El primero representa los frutos de la religión seráfica, como lo refiere la cartela que se encuentra en la esquina inferior izquierda de la obra, y en esta apoteosis se puede observar un jardín amarullado con retratos de personajes de la orden.
que simboliza el hortus, lo conclusos o jardín cerrado, mencionando en el texto bíblico, el Cantar de los Cantares, y entre los franciscanos que cuidan de este lugar, sobresale el centro de la figura de San Francisco, fundador de la orden, de cuya espalda nace el tronco del árbol genealógico de los franciscanos. El tema que es el tema principal de la obra. A partir de esta idea, se pintaron entre las ramas retratos idealizados de monjas y frailes de la orden, organizados en conjuntos, como lo indica una de las cartelas, santos, beatos, escritores, papas, obispos, mártires y cardenales. En la parte central del árbol se observa la Inmaculada Concepción, patrona de la orden, cuyo dogma fue defendido por los franciscanos y a la Santísima Trinidad. La obra se encuentra firmada en el extremo inferior derecho por Cristóbal de Talavera, pintor poblano, quien en la obra se denomina como maestro con la intención de demostrar el rango obtenido al ser examinado y acreditado por el gremio de pintores para instalar un taller y tienda. En un acto muy poco común en la pintura virreinal, el autor dejó la fecha exacta de la finalización de la obra y fue el 9 de enero de 1731, 11 meses después de que muriera y fuera enterrado en la iglesia del Hospital de San Roque. El modelo de la obra fue grabado y realizado por el burilista flamenco Peter de Lode en 1625. El segundo lienzo de la obra fue a finales del siglo XVIII y representa a los primeros 12 franciscanos que llegaron a la Nueva España, quienes llegaron en ese número para evocar a los apóstoles, ya que también misionaron y difundieron la palabra de Cristo. El pintor anónimo de esta obra los agrupó por pares en medallones con carteleras indicando el nombre de cada uno, con el tema Los mártires de Gorkum, ya que representa el martirio de 19 frailes llevados al patíbulo en Holanda durante la campaña militar apoyada por luteros y calvinistas para retirar el control de España sobre esos territorios. Esta obra no intenta ser un documento fiel de la realidad, sino que funciona como una pintura de propaganda a favor de la defensa de la fe cristiana, incluso padeciendo graves castigos al cuerpo, y por esta razón se hace énfasis en la crueldad. Así vemos que uno de estos frailes fue destripado y otros son degollados, uno más se le corta la nariz y finalmente a uno de ellos se encuentra en el piso mientras se le introduce una tea a su boca. Este personaje es reconocido como el Padre Plec. Las historias narran que este fraile fue suspendido en el aire por su propio cordón, que al romperse lo hizo caer al piso, quedando inconsciente, por lo que sus verdugos decidieron introducir fuego en uno de sus oídos y boca para constatar que estuviera muerto. Y la obra fue firmada por el pintor poblano Luis Berrueco y fechada en 1731. Ahora hablaremos de la vida de Sebastián de Aparicio. Él nació en Orense, España, y se cuenta que cuando era recién nacido contrajo una enfermedad, por lo que su madre lo abandonó y, a su vez, una loba lo mordió, provocando que milagrosamente se curara. Es por ello que se consideraba que tenía cierta influencia sobre los animales. A los 31 años dejó España para ir a las Indias Occidentales. En Nueva España introdujo el uso de las carretas, mejoró el camino de Veracruz a Ciudad de México y creó el que iba de esta ciudad a Zacatecas. También pidió permiso para que los indígenas montaran a caballo, resultando en lo que actualmente conocemos como charrería. Después de enviudar 2 veces y tras varias problemáticas, tomó el hábito franciscano a sus 71 años. Fue muy criticado por eso, pero finalmente fue aceptado en el convento de México y de ahí fue enviado a Tecali y a Puebla.
El 20 de febrero de 1600 murió en el convento de Puebla, donde fue enterrado. Tras su muerte comenzó un culto, el que cobró fuerza cuando en 1617, al hacerse los cimientos de la capilla de la Virgen Conquistadora, se encontró su cuerpo incorrupto, que fue colocado en una mesa para ser venerado. Esto provocó que se le arrancaran dedos, piel y hasta se llegaran a robar su cabeza, misma que fue recuperada en muy malas condiciones, por lo que se cubrió con una mascarilla de cera. Tras su beatificación en 1789, se permitió el culto público colocando los restos de la urna que hasta hoy se conservan. La llamada Virgen de la Conquista fue traída por Hernán Cortés. Posteriormente se le obsequió al señor de Atlihuetzia, Gonzalo Acotztecatl. Fray Juan de Rivas, guardián del monasterio de Tlaxcala, le decomisó la imagen a él para llevarla a la iglesia de San Francisco en Puebla, donde se le construyó una capilla y se creó una cofradía, que llegó a ser una de las más importantes de la ciudad. En 1582 se hicieron averiguaciones jurídicas para corroborar el origen de esta imagen. La urna de plata que resguarda una escultura tiene la forma de un águila bicéfala, símbolo de la casa monárquica de los Habsburgo, de donde provenía Carlos V, el emperador que gobernaba el Imperio Español cuando fue fundada Puebla de Los Ángeles. Podemos observar una pintura en la parte más alta del retablo, la cual representa el Atlas Seraphicus. En esta se pronuncia el papel franciscano. La fuente original de esta pintura es de Peter Paul Rubens, que glorifica a los ancestros de la familia gobernante de España. En el centro se puede apreciar San Francisco de rodillas con un poderoso atlas sobre su espalda, el cual carga 3 esferas, las cuales representan 3 órdenes franciscanas que son la masculina, la femenina y el legos. Por otro lado, San Francisco demuestra los estigmas de crucifixión de un Cristo con alas de serafín. De un lado izquierdo se puede apreciar algunos reyes y papas de los Habsburgo, los cuales representan la protección de esta familia, y del lado derecho muestra un grupo de franciscanos que lanzan al infierno a los herejes que protestaban. El grabado que le sirvió como modelo fue realizado por Paul Luz Pontius y fue utilizado varias veces en Puebla. Estos se pueden apreciar en varias iglesias y templos. La pintura debajo del Atlas fue inspirada en la obra de Pedro Bombelli y Arnold Van de 1789. Algunos de los grabados de Roma le sirvieron de inspiración a Miguel Jerónimo Zendejas para las obras de la capilla. El beato Sebastián de Aparicio es considerado el patrono de los choferes. Esto debido a que él solía ir con sus carretas carreando leña, dado que su oficio era carretero. Por este motivo, en la calle lateral de la iglesia se enfilan los autos recién comprados, que los dueños llevan con moños y hojas de palma para ser bendecidos. Cuenta otra leyenda que en el pueblo de San Sebastián de Aparicio, a las faldas de la Malinche, en donde él solía rezar y ejercer su vocación, encontró 2 nahuales. Los nahuales son personas que se cree que se convierten en animales y los quemaron vivos. Se dice que podría ser por este hecho que su imagen es asociada con peticiones relacionadas con actos de justicia. Mi nombre es Lizeth Pérez López y el tema que vamos a hablar es la capilla del Beato de San Sebastián Aparicio. A continuación les voy a presentar un video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lidia y bueno, les traigo un reportaje muy especial acerca del Beato San Sebastián de Aparicio. Es el patrono de los transportes y bueno, una figura católica muy venerada aquí en la ciudad de Puebla. La gente viene aquí a pedirle algún milagro, a rezarle oraciones y bueno, pues esta historia es completamente interesante. Muy bien,
muy buenas tardes a todo el auditorio que nos está viendo y escuchando. Oye, ¿nos va a platicar un poquito acerca de la historia, de todo este recorrido que estamos haciendo? En primer lugar, diríamos que Puebla fue fundada el 16 de abril de 1531 y el convento en donde nos encontramos fue construido o empezó la construcción en 1535, es decir, 4 años después de la fundación de Puebla. Es simplemente la celebración de los sacramentos, de manera especial la Santa Misa todos los días y desde luego pues también el culto al bienaventurado Fray Sebastián de Aparicio, que como todos nosotros sabemos, aquí se santificó y aquí murió y aquí están sus restos. Pues desde luego que la gente, como le decía, acude más como peregrino por la presencia del cuerpo incorrupto del Beato Sebastián de Aparicio. Otra capilla que contiene aquí el templo es lo que actualmente se conoce como la capilla del Beato Sebastián de Aparicio. Esa capilla originalmente fue construida para asentar a la imagen de la Virgen de la Conquistadora. Perfecto, y bueno, acerca de que los carros vengan aquí a bendecir, ¿cómo es todo esto de los transportes, de los caminos? Tanta gente que viene para que le vaya muy bien. Pues es que miren, él por naturaleza fue carretero, campesino, agricultor, incluso ya desde España, en sus lugares de origen, él cultivaba la tierra, él pues domaba animales. Cuando llegó a la edad de 30 años más o menos, él sintió el anhelo de venir aquí a la Nueva España para mejorar la situación económica, como hacen los indocumentados, ¿verdad? ¿Cuál es lo más importante, su labor importante aquí en este tema? Bueno, mire, tenemos aquí a la entrada de la capilla una libreta en donde la gente puede anotar libremente lo que ellos quieran, lo que ellos consideren como un milagro y que incluso lo toman como acción de gracias. Y así que en ese sentido pues vemos que en realidad la gente sí se acerca con muchísima devoción y desde luego nosotros pues también tratamos de atenderlos lo mejor posible. Por ejemplo, acaba de pasar la fiesta del Beato Sebastián de Aparicio y todavía están aquí pues el altar y la urna. Pues este es el final de toda esta gran historia de este patrono, el Beato. Como ya le habíamos dicho, aquí yace el cuerpo de Fray San Sebastián Aparicio. Esta es una de las varias historias que se encuentran en las diferentes capillas de la ciudad de Puebla. Esta capilla tiene un estilo muy poblano, ya que está decorada con talavera poblana. Y como ya lo habíamos dicho, aquí yace el cuerpo del Fray San Sebastián Aparicio, que está concentrado en una urna de cristal. Así como esta historia y esta capilla hay bastantes en la ciudad de Puebla, por lo que yo recomendaría que se hiciera un viaje extenso de varios días para poder visitar todas las capillas. Esta está ubicada en la calle 10 Norte, 801, Barrio del Alto, en la ciudad de Puebla. Gracias.